de digamos, la segunda parte de lo que es el Nican Mopowa, que era lo que nos explicaba la semana pasada Blanquita y que hoy vamos a continuar viendo. La semana pasada vimos, perdónenme, el día de ayer vimos que cómo fue este primer encuentro entre nuestra Madre Santísima, que más bien fue el encuentro de Dios mismo por medio de María Santísima con el pueblo de México a través de San Juan Diego. Y hoy pues vamos a continuar con esta narración, vamos a continuar con todo este acontecimiento, qué pasó después, cuántas apariciones de Santa María de Guadalupe fueron en total, a quién se le apareció, solamente a San Juan Diego o hubo alguien más. Todo esto lo vamos a ver el día de hoy. Voy a ir a tratar de irme lo más rápido posible y de una forma clara y concisa para que ustedes puedan tener este panorama o esta perspectiva de lo que sucedió en aquel 12 de diciembre de 1531. Bueno, y para poder compartirles esta narración, pues les voy a compartir en este momento mi pantalla para que ustedes puedan ver lo que es mi presentación, para que la tengan a la mano. Y vamos a ver a partir de ahora, como les decía, esta segunda parte del Nican Mopowa, que nos dice nuestra Madre Santísima, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Bueno, como veíamos la semana pasada, pues ya dijimos que fue ese primer encuentro entre Santa María de Guadalupe y San Juan Diego. Ese primer encuentro en el que pudo Juan Diego alcanzar el cielo en la tierra. Él pudo tener la visión celestial. Él fue transportado al cielo por medio de Santa María de Guadalupe o en ese acontecimiento en el Tepeyac. Bueno, pues entonces nos quedamos en que Santa María de Guadalupe, nuestra reina celestial, de ahora en adelante, yo siempre la llamo así, nuestra reina celestial, pues le dice a Juan Diego que vaya a decirle al obispo cuál era su voluntad, su querer, su voluntad, su aliento, su palabra. Y entonces ella le dice que se dirija hacia el obispo, que le cuente todo esto. ¿Y qué hace Juan Diego? Pues él obedece, él se da cuenta inmediatamente que ella es la reina del cielo, la madre de nuestro Señor. Y él cumple con la voluntad de nuestra madre al ir a buscar al obispo. Imagínense si en este momento, hoy en día, nosotros quisiéramos ir a hablar con el señor obispo, el de su diócesis, vamos a suponer a nosotros el de aquí de Monterrey. Pues primero que nada tendríamos que hacer una cita, ¿verdad? No podríamos llegar a tocar la puerta y decir, señor obispo, ábrame la puerta. Tendríamos que hacer una cita, decir cuál es el asunto y esperar a que ellos nos agendaran una cita para podernos recibir. Imagínense a Juan Diego, que era un indígena, que no hablaba español, que tenía en él todos los obstáculos que se puedan imaginar para poder llevar a cabo este encuentro. Al señor obispo, él pues lo cuidaban muchas personas, tenía a sus criados desde la puerta, tenía hasta su propio traductor, porque como no hablaba el idioma indígena, que era el que utilizaba Juan Diego, el náhuatl, pues tenía que tener un traductor para poder entender. Entonces, había mucha gente a su alrededor y era muy difícil poder llegar hasta él. Cuando después de mucho rato lo recibe, pues nos dice que pues le narra todo cuanto había acontecido, todo lo que había visto y admirado. Pero el señor obispo se queda pensando y dice, tal vez sea verdad o tal vez no. Y entonces Juan Diego, entristecido, vuelve con nuestra Madre Santísima a decirle que sus palabras no habían sido creídas. Hasta aquí
llevamos 2 apariciones, el sábado en la mañana y el sábado en la tarde, cuando vuelve Juan Diego a darle la respuesta del obispo. Entonces ya llevamos 2 apariciones. Continuando con el Nican Mopowa, nos dice en el verso número 68, que es a partir de donde vamos a ver el día de hoy, nos dice que al día siguiente era domingo, domingo 10 de diciembre del año 1531. Y nos dice que ese domingo, otra vez, después de que Juan Diego estuvo con nuestra madre, ella le dice que insista, le dice que vuelva, que otra vez vaya, le dice, mañana otra vez irás, irás a ver al obispo y otra vez le contarás. Entonces, él al día siguiente, ya dijimos que el sábado iba a la doctrina. El domingo, primero, Juan Diego se dirige, ¿hacia dónde creen ustedes? A misa, a escuchar la palabra del Señor, a ser contado en la lista. Estamos hablando ya del domingo 10 de diciembre. Él va a misa y terminando y nos dice el Nican Mopowa que bien sale de su casa y bien todavía era de nochecilla, o sea que todavía no amanecía, que todavía estaba oscuro. Él sale de su casa, viene derecho a Tlatelolco. ¿Y qué quiere decir eso de que viene derecho? Aquí tenemos que hacer hincapié en que la connotación viene derecho es más bien una connotación más allá de lo que dicen las simples palabras. Es más bien una connotación, digamos que espiritual, porque nos está hablando de su alma, de que su alma es un alma recta. Porque si ustedes se acuerdan, los abuelos cuando nos hablaban de las personas que andaban en malos pasos o que no andaban bien, ellos decían, esa persona anda mal, anda chueca, no anda derecho, o sea que su camino no es recto, su vida no tiene una recta intención. Eso es lo que significa, que al decir que Juan Diego viene derecho, habla más bien de la connotación de su alma, de que tiene un alma recta, un alma pura. Y entonces nos dice que viene pues a ser contado en la lista, que viene a escuchar las cosas del Señor y que a eso de las 10 de la mañana aproximadamente, él ya se desocupa de lo importante para él, que era escuchar la misa, y luego se dirige a buscar otra vez al obispo. Nuevamente, vuelve a tener muchísimas dificultades para poderlo ver. Otra vez los criados del obispo pues tratan de negarle el paso, lo hacen esperar mucho tiempo, pero él en su insistencia, en su fe firme, espera, sabe esperar hasta que el señor obispo lo puede recibir. Entonces es cuando, después de toda esta lucha que hace para verlo, pues lo recibe y nos narra el Nican Mopowa que se hinca a sus pies, que con lágrimas en sus ojos, es decir, llorando y con tristeza en su rostro, pues él le habla y le otra vez trata de explicarle todo lo que era el querer, la voluntad de la reina del cielo. Y le dice que ojalá que fuera creída estas palabras porque son la voluntad de la perfecta Virgen. Y entonces el gobernante obispo, el señor obispo, don Fray Juan de Zumárraga, pues ahora sí como que él se da cuenta que le vuelve a contar exactamente lo mismo y le empieza a preguntar cosas, le empieza a preguntar, empieza como que él a hacer su propia investigación para poder cerciorarse de que todo lo que Juan Diego le decía era verdad. Y pues aunque Juan Diego le cuenta todo, absolutamente todo lo que admiró, todo lo que vio y le dice todo con perfecta claridad, pues le dice que la perfecta Virgen y se expresa de ella como la perfecta Virgen, la maravillosa Madre de nuestro Salvador. Empieza a decir la niña, le habla como la niña. Estas connotaciones son muy indígenas, es un lenguaje muy indígena, algo que no podía nadie más expresar, que incluso los mismos españoles no podían expresar
con sus propias palabras. Y entonces le dice el señor obispo que no solamente por su palabra o por su petición o por aquello que le está narrando se realizará lo que le pedía, que era muy necesaria una señal para poder ser creído. Entonces, Juan Diego lo que hace es decirle inmediatamente, perfecto. ¿Qué señal es la que quieres? ¿Qué es lo que quieres que yo le pida a la reina del cielo para que ella te lo mande? ¿Qué pasa en este momento? Pues él no duda. Perdón. Él no duda en lo que le está pidiendo. Él sabe que cualquier cosa que le pueda pedir, él va a poder pedírsela a la reina celestial y se la va a dar. El señor gobernante le dice, señor gobernante, considera cuál será la señal que pides, porque luego iré a pedírsela a la reina del cielo que me envió. Y entonces el señor obispo, cuando ve esto, que él pues no duda, sino que ratifica, que no vacila, pues él le dice, ella sabrá. Entonces no le pide ninguna señal en específico. ¿Y qué es lo que pasa después de esto? Él manda a sus criados a seguirlo. Vayan a ver a dónde va, con quién habla, a quién ve. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues ellos, pues enojados porque van siguiendo al indígena, pues de alguna manera que no sabemos, tal vez inexplicable, lo pierden en el camino. Juan Diego, él sigue derecho y se sigue derecho por toda la calzada para volver al Tepeyac. Y entonces es que los criados lo pierden y nos dice el Nican Mopowa que los que lo seguían, donde se abre la barranca, cerca del Tepeyac, en el puente de madera, lo vinieron a perder. Y aunque por todas partes lo buscaron, en ninguna parte lo vieron. De una forma inexplicable, tal vez haya sido un descuido, tal vez haya sido voluntad de Dios. Nosotros no podemos explicar eso, pero sí sabemos que lo pierden lo pierden de vista y que es que no se trata en sí de algo sobrenatural, sino que posiblemente haya sido un descuido de su parte. Y que otras cosas importantes es que, por ejemplo, el Tepeyac, pues, no era un lugar muy alto como para poder decir, ay, pues ya se me perdió, ya no lo vi, o no había una vegetación así tan frondosa como para poder decir, ay, pues es que entre tanta maleza o entre tantos árboles, pues se nos perdió. Aparte era de día, ni siquiera era de noche, entonces no sabemos qué pudo haber pasado. Las referencias tanto históricas como de lugar, pues también son cosas importantes, porque el Nican Mopowa aquí descubrimos que nos narra específicamente lugares, hechos que se han podido constatar que verdaderamente existieron, como por ejemplo la barranca. Aquí este es un ejemplo, no es la real, y nos dice que donde se abre el camino y donde dice que antes era un puente de madera y después pasó a ser un puente de piedra, y esto se confirma en las informaciones jurídicas de 1666, donde se hace esta especificación. Entonces, aquí pueden ver cómo existía el lugar, pero pues lo podemos constatar a través de estos documentos. Y entonces, ¿qué hacen los criados? Pues se regresan con el gobernante sacerdote, o sea, con el señor obispo, y pues ellos tratan de justificar su descuido. Y entonces, esta situación los tiene a disgusto porque se le pierde, ¿no? Porque Juan Diego se les pierde. Y entonces le metieron en la cabeza al obispo que no le creyera. Le dijeron que Juan Diego solamente le decía mentiras, que todo lo inventaba, que lo que venía a decirle no era cierto, que tal vez solo lo soñaba o lo imaginaba. Entonces, que lo que le pedía era algo que no era real. Y otra vez, y que si otra vez llegara a volver a venir, fíjense cómo muchas veces nosotros los humanos, llegamos incluso a hacer juicios temerarios sobre las personas sin siquiera tener la razón,
porque vean lo que les dice, si otra vez vuelve a venir o que si otra vez regresa, lo van a agarrar y fuertemente lo castigarán. ¿Quiénes son ellos para castigarlo? ¿Quiénes somos nosotros para poner o imponer un castigo a alguien que no nos corresponde? Y entonces, esto decían que era para que ya no volviera a decir mentiras ni andar alborotando gente. ¿Cómo ven? Y Juan Diego lo que hace, ay, algo le pasó a la presentación, como que se volvió loquita. Juan Diego pues llega nuevamente con Santa María de Guadalupe, lo escucha atentamente, le comenta todo lo que había platicado con el obispo, todo lo que minuciosamente le preguntó, todos estos cuestionamientos que le hizo. Y Santa María de Guadalupe le adelanta a Juan Diego el éxito de su misión y de su total credibilidad, porque ella le dice que vuelva mañana, le dice, mañana otra vez vendrás y te daré la señal para que seas creído. Porque Juan Diego decía que, pues que tal vez a él por ser un indígena, por ser un más igual, pues no iba a ser creído. No era él una persona importante o digna entre comillas, porque pues no era alguien, digamos que de estirpe noble, sino que era pues un indígena más igual cualquiera. Y entonces él decía, manda mejor a alguien de los tuyos, a algún servidor tuyo que crea lo que tú estás pidiendo, porque en realidad yo no soy nada, yo soy cola, soy ala, soy mecapal, parihuela, o sea, soy el último de tus servidores. Yo no soy nadie, era lo que trataba de decir. Y entonces nuestra Madre Celestial le dice, es preciso que tú vayas, es preciso que seas tú el que lleve mi mensaje. Imagínense qué tarea tan importante nuestra Madre le ha dado a Juan Diego y le dice todavía, y ten por seguro que te lo pagaré, te lo recompensaré, todo el cansancio que tú has invertido en esto que te he pedido. Y es entonces que ella le dice que le va a entregar esa señal que ha pedido. Y entonces nuestra madre celestial le dice, ten por seguro que no son escasos mis servidores, pero es preciso, ¿verdad? Que tú vayas. Y cuando le dice que le va a dar la señal para que sea llevada al obispo, le dice que con esto te creerá. Y acerca de esto ya no dudará ni de ti sospechará. O sea, ya no va a dudar de ti, Juan Diego, tú no te preocupes. Yo te voy a dar la señal precisa para que él te crea. Y Santa María de Guadalupe pues promete que será recompensado todo su cansancio y todo el empeño que él ha puesto cuando le dice, yo te pagaré tu cuidado y el trabajo y cansancio que por mí has prodigado. Y bien sabemos cómo el día de hoy Juan Diego ya se encuentra en los altares gozando como uno de los santos del cielo. Entonces nuestra madre no dijo que su recompensa fuera a ser aquí en la tierra. Tal vez haya sido en el cielo desde el primer instante en el que él pudo experimentar el cielo en la tierra. Entonces, esto lo sabemos que para los hombres es a partir de que él ha sido canonizado. Bueno, y entonces el premio al final de su misión sería pues estar entonces en el paraíso juntito a ella y a su amado Hijo Jesucristo. Bueno, y pues al día siguiente ya está. Acuérdense que estábamos, aquí ya vimos cuántas apariciones llevamos. 3. Sábado en la mañana, sábado en la tarde, domingo en la tarde. Y entonces ella le dice, mañana otra vez vendrás. Y al día siguiente era lunes 11 de diciembre de 1531. Y le dice, y al día siguiente lunes, cuando Juan Diego debía llevar alguna señal para ser creído, ya no volvió.
porque cuando llegó a su casa, un tío suyo de nombre Juan Bernardino, se le había sentado la enfermedad, estaba muy grave. Aún fue a llamar al médico, todavía se ocupó de él, pero ya no era tiempo, pues ya estaba agonizando. O sea, el domingo que él llegó de con nuestra madre, él llegó y vio que su tío ya estaba enfermo y trató de ayudarlo y todo, pero pues ya vio que su enfermedad estaba muy avanzada o que ya estaba, digamos que en un proceso de agonía. Y al día, entonces vemos aquí que pues que otra vez de nuevo con exactitud histórica, pues nos da la autenticidad de esta narración del Nican Mopowa, porque nos habla de que llega a su casa de Tulpetlac y que encuentra a su tío. Su tío tenía una enfermedad llamada Cocolistli, que era esta enfermedad, era, pues, ¿cómo les diré? Algo así como unas fiebres muy altas y incluso hemorrágicas y cosas así. Entonces, ya no había una cura específica para esa enfermedad. Por eso es que muchas personas ya mayores o muchos de nuestros ancianos, pues ellos decían, pórtate bien porque te va a llevar el coco. No sé si los que son de aquí de México recuerden eso, pórtate bien porque te va a llevar el coco. Y en lo que se referían era esto, al cocolistli, porque para ellos no existía una cura para esta enfermedad. No habían podido encontrar cómo sanar de esta enfermedad y por eso era una enfermedad mortal para ellos. Y entonces, pues su tío representaba en la cultura indígena, pues todo lo que viene a representar la raíz del pueblo, la raíz de la familia, la raíz de tu casa. El anciano era algo muy importante, representaba todo aquello que fundamentaba a la familia. Incluso Fray Bernardino de Sahagún dice o habla sobre los tíos y dice, el tío tenían por costumbre estos naturales de dejarle por curador o tutor de los hijos y de su hacienda y de su mujer y de toda la casa. El tío fiel formaba a su cargo la casa de su hermano y su mujer como la propia suya. Entonces Juan Diego, al sentirse pues como digamos familia responsable de este tío que agonizaba, pues él dedica todo el día lunes a cuidarlo, ya no a ir por la señal que estaba esperando el obispo, sino a cuidar a su tío. Y entonces Juan Bernardino, pues como les digo, él era quien representaba esta raíz del pueblo, era la sabiduría de la casa, pues era muy importante para Juan Diego. Y Juan Diego estaba, pues ahora sí que ante la agonía de su raíz, ante la agonía de su identidad, de su historia, de sus tradiciones, de sus razones y de su autoridad. El anciano representaba, imagínense qué bello era un anciano, a diferencia de hoy en día que podemos ver a los ancianos incluso, hay personas que los ven como un estorbo y en cambio en la cultura indígena era alguien tan importante que se merecía todo el cuidado que pudieras darle, así como lo hizo Juan Diego. Y entonces, pues Juan Diego pues ya viendo que ya cuando era ya nochecilla, o sea que ya se había anochecido y que su tío nada más no mejoraba, pues le ruega que cuando aún fuera de madrugada, aún a oscuras, saliera hacia acá. O sea que aquí también nos habla de que la persona que está escribiendo el Nican Mopowa se encontraba en Tlatelolco, porque dice, que viniera a llamar a Tlatelolco a alguno de los sacerdotes para que fuera a confesarlo, para que fuera a prepararlo, porque eso ya estaba en su corazón, que en verdad ya era tiempo, que ya entonces moriría porque ya no se levantaría y ya no se sanaría. O sea que al decir que viniera acá, pues está hablando que Juan Diego estaba en Tulpetlac, que iba a venir hacia acá, que era Tlatelolco, a llamar a uno de los sacerdotes. ¿Y por qué? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque Juan Diego busca la forma de ayudar a bien morir a su tío, pero en el tiempo en el que estamos viviendo,
en el que vivía Juan Diego, no existía la unción de los enfermos en México. No es que no existiera en la Iglesia Católica. No podía haber aquí la unción de los enfermos porque no podían ungirlo con los óleos sagrados, con los santos óleos. ¿Por qué? Porque no podían traerlos desde España hasta México, porque el viaje, el tránsito en el mar era demasiado largo, eran incluso meses para poder llegar y los aceites se echaban a perder. Entonces no tenían, y aquí no había olivos en México, entonces no había la forma de hacer los aceites para poder ungir a los enfermos. Lo que buscaba Juan Diego era que lo confesara y lo ayudara a bien morir, a entregar su alma al Señor. Y entonces él se ocupa de salir muy de madrugada, como dice el Nican Mopowa, y sale él, pues ahora sí que acuérdense que estamos hablando de diciembre, en la Ciudad de México hace mucho frío, es un lugar más alto, entonces él se enreda en su tilma y sale deprisa cuando aún era de noche. Y entonces nos narra el Nican Mopowa que ya estamos hablando del martes. Estamos hablando martes 12 de diciembre del año 1531. Han pasado ya 3 apariciones de Santa María de Guadalupe a San Juan Diego. Y nos dice, y el martes, cuando todavía estaba muy oscuro, de allá vino a salir de su casa Juan Diego a llamar al sacerdote a Tlatelolco. Y nuevamente, pues el Nican Mopowa, aquí hay que hacer una anotación en que Monseñor Eduardo Chávez nos narra en su libro la narración del Nican Mopowa, en análisis y reflexión del Nican Mopowa, que cuando todavía estaba muy oscuro, y el padre Mario Rojas en su traducción del Nican Mopowa dice que siendo todavía muy de noche, o sea que estamos hablando de que faltaba mucho para amanecer. Según los cálculos de los tiempos transcurridos y las distancias analizadas, y de acuerdo a lo que nos ha dicho a los análisis del matemático Fernando Ojeda y de algunos documentos históricos, se puede concluir que Juan Diego salió aproximadamente a las 2 de la mañana de su casa. Y acuérdense que estábamos en el solsticio de invierno del año 1531. Y ustedes me pueden decir, Zuli, pero es que el solsticio de invierno es hasta el 22 de diciembre. Bueno, pero es que recuerden que antes nos regíamos por el calendario juliano. Y a partir del Papa Gregorio fue que nos regimos con el calendario gregoriano. Y le quitó al calendario, recorrió los días y se quitaron algunos días para poder llegar al calendario en el que vivimos hoy. Pero si ustedes buscan el año, ustedes busquen en su teléfono 1531, 12 de diciembre y se van a dar cuenta que es un martes. Ahí lo van a poder encontrar. Y entonces, para ellos era el solsticio de invierno, era la fiesta más importante para los indígenas, que era Panquetzalistli. Ya era cuando ellos celebraban esta Pascua indígena, o la que ellos llamaban su Pascua indígena, que era el nacimiento del nuevo sol. Imagínense qué coincidencia. ¿Ustedes creen que sea coincidencia? Que justamente en el solsticio de invierno, justamente el día en que ellos celebraban a su máximo Dios el sol, justamente el día en el que era el nacimiento del nuevo sol, en el que era ese, digamos, ese nuevo rumbo, ese año 13 caña, algo nuevo inicia, algo nuevo está por comenzar, lleno de la sabiduría de Dios. Eso significaba para ellos. Ellos creían que como ya no hacían sacrificios humanos, se iba a acabar el mundo. Y que ese día, ese año 13 caña, 12 de diciembre de 1531, para nosotros, 13 caña para ellos, era el fin del mundo. Ellos creían que ya no iba a volver a salir el sol, que su sol se iba a morir porque ellos ya no hacían sacrificios humanos. ¿Y qué pasa ese día? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues Juan Diego
sale de su casa de Tlatelolco presurosísimo. Él viene enredado en su tilma, todavía era de noche, a paso de indígena. Estamos hablando de que es a paso de indígena es que iba a lo que iba, rápido. Vemos aquí, vean, aquí está el Tepeyac, aquí se encuentra el Tepeyac, y aquí, esta era la calzada, él venía de este rumbo, de acá del norte, venía, cruzaba toda esta calzada, llegaba hasta Tlatelolco, y entonces dice aquí que Juan Diego presuroso, por cumplir la voluntad de su tío moribundo, el desesperado, pues imagínense como todo ser humano, que siempre tratamos de poner primero nuestras cosas, nuestros pendientes, nuestros agobios, lo que nos preocupa, antes que las cosas de Dios. Él sabía que tenía que ir a recoger la señal, pero quería ayudar a su tío moribundo. Él quería ayudarle a bien morir. Imagínense que estar dividido entre el bien o el bien, ahí sí que había que hacer un discernimiento para poder entender que era lo mejor, y lo mejor siempre va a ser hacer la voluntad de Dios, porque el Señor nos dice que pues nosotros debemos de ocuparnos de sus cosas, ¿verdad? Bueno, y entonces, de hecho la escritura nos dice, el que deje padre y madre por mi causa, ¿verdad? Yo se lo recompensaré. Bueno, y él se va acercando al cerrito, en cuanto él va llegando al cerrito, él recuerda que tiene una misión que cumplir, y entonces tuerce el camino. Vean cómo nosotros, por no, ay, a veces yo me veo en Juan Diego y digo, por no cumplir la voluntad del Señor, pues tratamos a toda costa de sacar la vuelta, ¿no? De sacar la vuelta a la voluntad de Dios. Y entonces dice, si sigo derecho el camino, no vaya a ser que me vea esta noble señora. Y seguro como antes me detendrá para que lleve la señal al sacerdote que gobierna. O sea, ¿qué está pasando, Juan Diego? No que le decías, mi niña, mi socoyotito, la más pequeña de mis hijas, y que le hablabas con tanto cariño, Juan Diego, y hoy le estás diciendo esta noble señora. Imagínense nada más. Y entonces, él se dice que primero nos deje nuestra aflicción, que antes yo llame deprisa al sacerdote religioso, al que el pobre de mi tío no hace más que aguardar. Y enseguida rodea el cerro. Miren, en el cerro del Tepeyac, si ustedes nunca han ido, quienes han ido ya han gozado de las maravillas del Tepeyac, pero en el cerrito del Tepeyac hay es como una pequeña cordillera, y hay varios cerros así pegaditos, y entonces en la punta, de hecho, si ustedes recuerdan, el cerro del Tepeyac se le llama Cerro Punta, Cerro Nariz, porque es la puntita de esa cordillera que abría el espacio para entrar hacia lo que era el lago de Texcoco. Y de ahí partía la calzada que hoy se llama Calzada de los Misterios. Y era la calzada norte, hoy Calzada de los Misterios. Y entonces había el último de los cerros, era ese, el Tepeyac, pero atrás de ese cerrito del Tepeyac, que era el más pequeñito, había otro que le llamaban el Cerro de los Gachupines. Y entonces Juan Diego caminaba por el lado, si nosotros lo vemos de espaldas, caminaba por el lado izquierdo y se iba de frente por el Tepeyac para tomar la calzada. Y en este caso, Juan Diego lo que hace es tomar el otro lado, o sea, le saca la vuelta al cerro, porque dice, no vaya a ser que esta noble señora me encuentre, me salga al camino. ¿Cómo ven? Y entonces nos dice el Nícar Mopogua que enseguida rodeó el cerro, subió por en medio de allí y atravesando vino a pasar hacia donde sale el sol para rápido ir a llegar a México, para que no lo detuviera la reina del cielo. Ay, Dios mío. ¿Cómo puede ser esto? Dice, piensa que por donde dio la vuelta no lo podría ver la que perfectamente a todas partes está mirando. Miren, me voy a regresar para que ustedes puedan ver para que puedan ver la
imagen del cerrito. A ver si no se tarda mucho. Aquí está. Vean. Juan Diego viene de aquí, de esta parte, y él lo que hacía era meterse por aquí atrás de los dos cerritos y salir aquí a la calzada. Y lo que hace ahora es irse por aquí enfrente para poder agarrar la calzada y no pasar por acá, por donde escuchó que se oía el canto y subió, sino que ahora se va por el otro lado, por este lado. Bueno, y entonces aquí es donde nosotros vemos que él trata de sacar la vuelta. Y entonces, ¿qué creen que pasa? Pues nuestra madre le sale al encuentro, imagínense nada más el susto que se ha de haber llevado Juan Diego al ver que ella venía a alcanzarlo. El Nícar Mopoguan nos narra que él ve cómo viene a bajar, o sea, ella está caminando por el cerro del Tepeyac, porque Juan Diego no ve una imagen fantasmagórica, algo así como transparentoso o un ser de otro mundo. No, cuando Juan Diego vea a la Virgen María, a Santa María de Guadalupe, él ve una mujer de carne y hueso. Él ve una mujer real, una mujer en un cuerpo glorioso. Por eso es que la ve iluminada, por eso es que la ve siendo la portadora de la luz, porque ella en el vientre lleva a su Hijo Jesucristo. Ella es la portadora de la luz. Y así embarazada, porque ella se presenta a Juan Diego embarazada. Y ustedes me pueden decir, ay, pero ¿cómo puede ser posible? Si ya está en el año 1531, ya había nacido Jesús, etcétera, etcétera. Recuerden que para Dios no existe el tiempo y que Dios es infinitamente poderoso, infinitamente bueno y misericordioso, y él puede hacer con el tiempo lo que él decida. Y entonces Juan Diego puede ver a Santa María de Guadalupe encinta, embarazada. Entonces vemos que, y si estamos hablando de que estábamos a 12 de diciembre y que para nosotros Jesús nació en diciembre, imagínense entonces el tamaño de la barriga que tenía María. Y aún así la ve bajar caminando el cerro, la ve que viene a su encuentro desde la cumbre del cerrito y desde donde ella lo estaba mirando. Y entonces le sale a su encuentro, le ataja los pasos y le dice, hijo mío el más pequeño, ¿qué pasa? ¿A dónde vas? ¿A dónde te diriges? Y aquí nosotros podemos contemplar a María hablándonos directamente al corazón. Ustedes pónganse en ese lugar de Juan Diego y pónganse en ese momento en el que ustedes saben que han tratado de atajarle los pasos a María, al Señor, y que Él nos sale al encuentro diciéndonos, ¿qué pasa? Y te habla por tu nombre, porque a Juan Diego le habló por su nombre, le dijo Juan Diego Sin. ¿A dónde vas? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿A dónde te diriges? Y así hoy te habla a ti al corazón y te habla por tu nombre y te dice, ¿a dónde vas? ¿A dónde te diriges? ¿A dónde vas, hijito mío? Y te habla con cariño, le dice, hijo mío el más pequeño. Y entonces, pues imagínense la expresión de Juan Diego. Yo me quiero poner en su lugar y digo, Dios mío, qué pena, qué vergüenza, qué agobio el poder saber que tenía una cita con la Reina Celestial y no fui. Y que ella viene a mi encuentro. Y entonces Juan Diego inmediatamente pues se postra, cae de rodillas y le saludó y le dice, mi jovencita hija mía, la más pequeña, niña mía, ojalá estés contenta. ¿Cómo amaneciste? ¿Acaso sientes bien tu amado cuerpecito? Señora mía, niña mía, muchachita mía. Y entonces
le narra y le dice que con pena angustiará su rostro porque pues le narra todo lo que pasa con su tío Juan Bernardino, le dice que un tío suyo, servidor de ella, pues se le ha agravado la enfermedad y que está a punto de morir. Vean, aquí la mentalidad fatalista de Juan Diego, o sea, ya se está muriendo, ya no hay nada más que hacer, porque para eso hemos venido, los que venimos a esperar el camino de la muerte y no sé qué tanto. Entonces, imagínense él con su pensamiento fatalista, y digo porque pensamiento, porque se han encontrado pues muchísimas escritos, como por ejemplo de Nezahualcóyotl, en el que pues ellos tenían este pensamiento fatalista. Y pues le narra que sí va a llevar a efecto su querer, su voluntad, pero que primero tiene que ir a buscar al sacerdote para que vaya a ayudarle a bien morir y que luego vendrá para que le dé la señal y le dice, te ruego me perdones, tenme todavía un poco más de paciencia porque con ello no te engaño. Hija mía, la menor, niña mía, mañana sin falta vendré a toda prisa. ¿Y qué creen que le dice nuestra madre? No, Juan Diego, no, 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 ya no se trata de ti, se trata de lo que hay que hacer. Y entonces ella sabía que pues el corazón humilde de Juan Diego, siendo un más igual, pues en él no había mentira, ¿verdad? Sabía bien que todo lo que le narraba era verdad y que no se había escogido, no se había equivocado al escogerlo a él, que él era digno de confianza. Entonces, vean, esta fotografía es de la capilla del Pocito que se encuentra en el Tepeyac y es aquí donde Santa María de Guadalupe baja el cerro, aquí está, este es el cerrito del Tepeyac, y ella viene aquí, y aquí es donde sucede eso de que le ataja los pasos a Juan Diego. De hecho, aquí está esta columna donde está enfrente justamente de la capilla del Pocito y aquí está la placa donde dice aquí en este lugar es donde Santa María de Guadalupe le atajó los pasos a Juan Diego. Bueno, y entonces en cuanto Juan Diego escucha ahora sí que a nuestra Madre Celestial, ella le responde y le dice, escucha, hijo mío, el menor, que es nada, y esto quiero que pongan su corazón, que cierren sus ojos y que piensen en todo aquello que les aflige en este momento y vean cómo nuestra Reina del Cielo nos habla directo al corazón. Escucha, ponlo en tu corazón, hijo mío el menor, que no es nada lo que te espantó, lo que te afligió, que no se perturbe tu rostro, tu corazón. No temas esta enfermedad ni ninguna otra enfermedad, ni cosa punzante o aflictiva. Vean cómo nuestra madre siempre tiene palabras de aliento para todo aquello que nos pueda suceder. Y le dice, ni ninguna otra cosa, o sea, ni la enfermedad, ni ninguna otra cosa punzante o aflictiva. Y no especifica qué, o sea, se refiere a todo. Cuando nos habla de que dice, escucha, ponlo en tu rostro, tu corazón, esta unión de dos palabras que utilizan los indígenas, que es el rostro y el corazón, en la mentalidad indígena, pues habla de la persona entera. Es toda la persona a la que se refiere, o sea, de ti, de todo tú. Un sabio era aquel que sabe poner el rostro humano en el corazón ajeno, el que sabía humanizar el corazón, humanizar la vida. Ese era un sabio. Y entonces al hablar nuestra Madre Celestial de todo esto, del rostro corazón, ella está haciendo esto, está humanizando el corazón. Ella está diciendo, yo sé lo que tú estás pasando. Y ella le dice entonces, ¿acaso no estoy yo aquí, que tengo el honor y la dicha de ser tu madre? ¿Acaso no estás bajo mi protección y resguardo? ¿Acaso no soy yo la fuente de tu alegría? ¿Acaso no estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? O sea, ¿qué más, hijo? ¿Qué más te falta? ¿Qué más necesitas? Pídemelo. Yo me honro en ser tu mamá.
Ella cuando habla de que acaso no estoy yo aquí que tengo el honor y la dicha, es cuando se refiere a eso, está hablando, no, digamos que habíamos dicho que la terminación sin significaba como eso de darle como un renombre o digamos que de honrar a la persona. Y no es que ella se esté honrando a sí misma cuando habla el Nican Mopowe, en el Nican Mopowe dice, Wixamo ni Monatsin, que quiere decir, ¿acaso no estoy yo aquí que tengo el honor y la dicha de ser tu madre? Sino que habla de que ella es la que se siente honrada de ser nuestra madre. Para ella es un honor ser tu mamá. Es una dicha que tú seas su hijo. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, por eso cuando le dice, ¿acaso no estoy aquí que tengo el honor y la dicha de ser tu madre? Pues ella está diciendo, me honro en ser tu mamá, me da gusto ser tu madre. Y entonces vemos que la Madre de Dios, pues aquí está, como yo les decía, pues se siente honrada, estamos bajo su protección y su resguardo y pues que no podemos necesitar ninguna otra cosa porque la tenemos a ella como madre. Y entonces cuando le dice que ninguna otra cosa te aflige, que no te inquiete, que no te angustie la enfermedad de tu tío, porque de ella no morirá por ahora, ten por cierto que ya sanó. O sea, ella intercede ante su amado Hijo Jesucristo por nosotros. Nos decía un sacerdote, yo me recuerdo muy bien, imagínense ustedes el momento en el que nosotros podemos pedirle a Dios y siempre le decimos, Señor, te lo pido por tu amado Hijo Jesucristo. Imagínense cuando María intercede por nosotros, ella no le dice al Señor, Señor, te lo pido por tu Hijo Jesucristo. Ella le dice, te lo pido por nuestro Hijo Jesucristo. Entonces, qué grande es el saber tenerla como madre, siendo también madre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y entonces, aquí podemos ver que en el mismo momento en el que ella estaba hablando con Juan Diego, luego lo podemos constatar en el Nican Mopowa, que en ese mismo instante también se encontraba con el tío Juan Bernardino y que lo sanó en ese momento. Santa María de Guadalupe quita de Juan Diego toda la preocupación. Ella tiene este don de bilocación, pues al estar en dos lugares al mismo tiempo, y pues y Jesús a través de la intercesión de María Santísima, pues sana al tío Juan Bernardino, y es a Juan Bernardino a quien le revela el nombre, porque recuerden que él es el anciano, él es la raíz del pueblo, y a él es al que le regala el saber que ella es Santa María de Guadalupe. Y la reina celestial luego lo mandó a que subiera, bueno, aquí ya después de esto, ya le dice que vaya a la cumbre del cerrito, que él está ya dispuesto, que suba, le dice, sube tú el más pequeño a la cumbre del cerrito y allí donde tú me viste y donde yo te di mi mandato, allí verás extendidas flores variadas, córtalas, reúnelas, ponlas todas juntas y luego baja enseguida, tráelas aquí a mi presencia. Y Juan Diego, aún sabiendo que estamos hablando de que el Cerrito del Tepeyac era un lugar árido, totalmente, donde no hay nada, donde no se da absolutamente nada, él aún así no duda ni vacila y sube, porque sabe que ahí va a encontrar lo que ella le está diciendo. Y entonces, aquí vemos cómo Juan Diego pues sube y encuentra en el cerro, cuando llega a la cumbre del cerro, él encuentra una cantidad variada de flores, de las más hermosas, bellas, inexplicables, y de hecho narra el Nican Mopowa que eran rosas como de Castilla, pero al decir rosas como de Castilla no se refiere a que sean esos rosales. Mi abuelita, en paz descanse, decía que los rosales esos que floreaban y que se abrían todos, ella le decía rosales dobles, que se abrían totalmente, que sus corolas se abrían de una forma impresionante, que esos eran rosales de Castilla. No se refiere a eso. Cuando habla de Castilla, se refiere a que eran flores de otro mundo, algo que nunca habían podido ver ahí, que era algo inexplicable. No se refiere específicamente a que fueran rosas de Castilla,
sino flores de otro mundo. Bueno, y entonces él pues las corta, enseguida viene, baja, viene a traerle a la niña celestial las diferentes flores y ella con sus venerables manos las toma y se las vuelve a acomodar en la tilma, en el hueco de la tilma Juan Diego, y entonces le dice, estas diversas flores son la prueba, la señal que llevarás al obispo. De mi parte le dirás que vea en ellas mi deseo y que por ello realicen mi querer, mi voluntad. Y tú eres mi mensajero. En ti absolutamente se deposita toda la confianza. Y mucho te ordeno con rigor que únicamente a solas en la presencia del obispo extiendas tu tilma y le muestres lo que llevas y le contarás todo puntualmente, le dirás que te mandé que subieras a la cumbre del cerrito a cortar las flores y cada cosa que viste y admiraste. Así tú convencerás en su corazón al que es el gobernante sacerdote. Así él dispondrá que se haga, se levante mi casa sagrada que le he pedido. Y entonces, pues él, en la mentalidad indígena, las flores simbolizaban la verdad absoluta. Era, si había una flor hermosa, tenía una buena raíz. Si tenía una buena raíz, era algo divino, era algo bello, algo verdadero, algo arraigado, algo que era verdaderamente importante para el pueblo. Entonces, él, al llevar todas estas flores, pues era una verdad divina, era una verdad dada por Dios. Así que más o menos a la hora aproximada en la que Juan Diego se encuentra con nuestra Madre del Cielo, eran como las 3:30 de la mañana del 12 de diciembre de 1531, como ya les decía, y hasta que lo recibe el señor obispo, son más o menos las 6:30 de la mañana. Y entonces imagínense que ya después de muchas dificultades y otra vez de estar esperando largo rato, una vez que lo ve, lo deja entrar y entonces le dice Juan Diego, señor mío gobernante, en verdad ya hice, ya cumplí, según me ordenaste, así fui a decirle a la señora, mi ama, la niña celestial, Santa María, la Madre amada de Dios, que tú pedías una señal para poder creerme, para que le hiciera su casita sagrada a ella. Te pedía que le construyeras y que ella te pedía que le construyeras y le dije que yo te había dado mi palabra de venir a traerle alguna señal, alguna prueba de su venerable voluntad como me lo encargaste. Y entonces le narra todo, absolutamente todo, cuánto había sucedido, todo lo que había pasado, y le cuenta que él fue a cortar las flores al cerro, que él subió, que él las vio, que se las dio a ella y que ella con sus manos las acomodó en el hueco de su tilma, que él que le dijo que solamente a él personalmente se las entregara y entonces le dice, hazme el favor de recibirlas. Dice, ahí le cuenta todo lo que había, vean cómo le cuenta cuánto había brotado ahí, cómo las flores eran tan bellas como las de Castilla, de lo más fino que hay, llenas de rocío esplendorosas. Y entonces dice que luego extiende su blanca tilma en cuyo hueco estaban las flores y al caer al suelo todas las variadas flores, como las de Castilla, luego allí en su tilma se convirtió en señal, se apareció de repente la amada imagen de la perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios, en la forma y figura en que ahora está, en donde ahora se conserva en su amada casita, en su sagrada casita en el Tepeyac, que se llama Guadalupe. Y entonces Juan Diego no sabía, Juan Diego cuando va en camino del cerrito hacia la casa del obispo, él no sabía que la señal era la imagen. Ella le dijo que la señal eran las flores. Él no sabía lo que llevaba en su pecho. Él va gozando porque solamente los dignos mensajeros eran los que podían cargar las flores, porque las flores al ser parte de o cercano a la divinidad, ellos no podían tocarlas, era de Dios. Entonces, al él llevarlas, al él portarlas, él venía disfrutando de los aromas de las flores. Él creía que esa era la señal. Cuando él llega y extiende la tilma, después de narrarle todo, y ve que la imagen se estampa en la tilma, ay, hasta se me pone, perdón, se me pone la carne de gallina porque
ese momento fue algo impresionantísimo. Fray Juan de Zumárraga de verdad que se estremeció al ver lo que había en la tilma de Juan Diego, algo inexplicable, algo que nadie nunca había visto jamás. De hecho, si ustedes pueden recordar las imágenes que tenían en Europa sobre María, pues ¿cómo eran? Una mujer de tez blanca, de pelos muy rubios, ojos claros. ¿Y cómo es Santa María de Guadalupe? Como nosotros, mestiza. Ella es la reina del mestizaje, es la primera mestiza en el mundo, porque para nosotros ella representa eso. Es el mestizaje no solo para los indígenas, sino para todos los mestizos del mundo. Y se estampa pues en esta tilma sin color, de un igual, que no tenía ningún acabado, que estaba hecha de una forma burda, que tenía una costura por la parte central, porque estaba hecha de 2 cuerpos, y sabemos que su estampación fue a las 6:45 de la mañana ante los ojos de los presentes, justo antes de la salida del sol, en el solsticio de invierno de 1531, que era el año 13 caña, que simbolizaba algo nuevo inicia, algo nuevo está por comenzar, lleno de la sabiduría de Dios. Y los científicos nos dicen, los científicos astrónomos, que de acuerdo a la imagen, la estampación se realizó a las 6:45 de la mañana, esto constatado debido a las estrellas estampadas en el manto. Justamente en la fiesta de Panquetzalistli, que era lo que los misioneros llamaban la Pascua indígena, el fuego nuevo se realizaba justo antes de la salida del sol. Y sabemos también que pues para los indígenas esta Pascua indígena significaba la fiesta más importante para su Dios, porque simbolizaba su nacimiento. Ahora se comprende la profundidad de la inculturación. ¿Y qué es la inculturación? Bueno, la inculturación es meterse a la cultura, tomar lo mejor de ella y llevarlo a la plenitud en Jesucristo. Eso es lo que significa inculturación. Santa María de Guadalupe no viene a decir, a quitarnos la identidad, sino viene a decirnos, esto que es parte de tu identidad es lo bueno, lo verdadero, las semillas del verbo. Y entonces nos dice que no te preocupes ya por los sacrificios humanos, no es la sangre ni los corazones de tus hijos sacrificados los que se necesitan, sino que ni tampoco para alimentar a los dioses, sino que su Hijo Jesucristo, que ya ha derramado su sangre por todos nosotros, Él fue quien entregó su vida en sacrificio al verdaderísimo Dios por quien se vive y que no es necesario un sacrificio más. Y entonces Santa María de Guadalupe arde en deseo y dice, mucho deseo una casita sagrada donde lo mostraré, porque debemos saber que el importante en el acontecimiento de guadalupano no es ella, es su Hijo Jesucristo, porque ella nos dice que ella viene a mostrarnos a su Hijo, a entregarnos a su Hijo, a Él que dice aquí que lo entregaré a las gentes, a Él que es mi amor persona, a Él que es mi salvación. O sea, ella se declara salvada por su Hijo Jesucristo. Y el obispo en cuanto contempló la imagen, le desata la tilma Juan Diego del cuello, se la lleva a colgar a su oratorio y ahí permanece en lo que se construye lo que es la primera ermita, la primera capillita de Santa María de Guadalupe, y duran aproximadamente 14 días en la construcción, hasta que está lista para ser trasladada la imagen a ese lugar. Y entonces, vemos que luego le pide a Juan Diego que los lleve a mostrarles dónde es donde la Señora del Cielo le ha pedido esta casita sagrada, y ya después de esto Juan Diego pide permiso para ir a ver a su casa, a su tío Juan Bernardino, porque estaba enfermo, si ustedes recuerdan, y entonces él cuando llega,
pues su tío Juan Bernardino pues se sorprende bastante de cómo la llevaba con él, o sea, la comitiva que iba acompañando a Juan Diego, pues eran personas dignas de admirarse, o sea, era gente de la iglesia y lo estaban acompañando y lo veía que él era, ya lo estaban honrando, ¿no? Por todo aquello que había sucedido. Y es entonces que Juan Bernardino, pues narra que a él también se le apareció la señora del cielo y que le dijo que no se afligiera porque, bueno, bueno, que lo sana, que lo sana su tío Juan Bernardino, y entonces es cuando él narra que a él le da el nombre y le dijo cómo a él también lo había enviado a México para que viera al obispo y que también cuando fuera a verlo, todo absolutamente se lo manifestara, le dijera lo que había contemplado y la manera maravillosa en la que había sanado y lo bien que así se llamaría. Bien así la nombrarían, la perfecta Virgen Santa María de Guadalupe. ¿Y por qué a Juan Bernardino le dijo el nombre y no a Juan Diego? Bueno, pues por lo que les decía hace un momento, porque María le entrega el nombre a Juan Bernardino porque él es el anciano, él representa la raíz de su cultura, la raíz de su familia, él es el indígena representando a la sociedad indígena. Y la presencia, pues, de esto que les digo que es la raíz, la autoridad, la sabiduría. Entonces ella misma escoge su nombre, o sea, ella misma dice su nombre, nadie se lo impone, y ella les dice María, que es de origen judío, Guadalupe, que es de origen árabe. Vean cómo hasta en su nombre hay una mezcla de dos culturas diferentes. Y vemos aquí que María puede significar pues la elegida, la más bella, la iluminadora, la llena de gracia, y proviene el Guadalupe pues proviene de este río que se llama, que pasa por de este río que lleva el nombre Guadalupe, que es Wadi al-Lub, que significa río de grava negra o la cama del río, el cauce del río. O sea que vean cómo María es la iluminadora. Ella no es la luz, porque Jesús es la luz, pero ella es la iluminadora. Ella es la portadora de la luz. Y luego vemos cómo María no es el agua, es el cauce del agua, el cauce del río. Y entonces vemos que María, pues es este cauce de río, es el cauce del agua, porque el agua viva es Jesús. Bueno, y entonces en ella se identifica la armonía y la paz entre los dos pueblos que han estado en guerra y que tienen a un mismo Dios. Es el de origen judío y el de origen árabe. Y esto era lo que les explicaba, lo de la iluminadora, el cauce del río. Bueno, y entonces aquí vemos que se trató de decir por una teoría que suelta Luis Becerra Tanco, en la que dice que no era, su nombre no era Guadalupe, porque los indígenas, al no hablar la misma lengua que nosotros, que los españoles, pues no podían pronunciar bien la G y la D juntas. Pero pues no, esto no es verdad, no tiene fundamento, porque ya Juan Diego, pues ya había sido bautizado y él ya se llamaba Juan Diego, la G, la D, Juan Diego. Y entonces aquí no hay como que un sustento válido para poder decir esto. Sin embargo, y él suelta esto de que posiblemente haya sido Tecuatzalup o Tecuatzalupe, que era la que aplasta la serpiente o algo así, y no tiene nada que ver. De hecho, vemos en el Nican Mopogua que sí se puede pronunciar estas palabras con las letras juntas, y en el Nican Mopogua, en el texto, ustedes pueden ver aquí donde les señalo que dice Guadalupe. Entonces, no hay razón alguna por la cual se le diga esos otros nombres. Si alguien lo dice, está equivocado. Y en todos los documentos desde entonces, pues siempre se ha dicho eso. Y a partir de aquí, pues imagínense, venía gente impresionantemente de todos lados a poder bautizarse, a querer bautizarse.
Fray Juan de Zumárraga supo con exactitud y detalle lo sucedido del portentoso acontecimiento. En tan solo 15 días, pues levanta, aquí era lo que les decía, que en 15 días se levanta la casita, la primera ermita. Esta era la primera ermita y Juan Diego pide vivir junto a Santa María de Guadalupe y a él se le construye esta chocita que está aquí en un lado. Si ustedes van a la Ciudad de México, ahí donde es la capilla de indios, ahí se encuentra adentro los vestigios de la primera ermita. Y ya después, pues el señor obispo, pues él ve que esta señal sin precedente, pues es trasladada a la iglesia, ya a la primera ermita. Luego vemos también cómo hay una conversión sin precedente inmediatamente después de los sucesos del acontecimiento guadalupano. Los mismos frailes estaban asombrados, como por ejemplo Fray Toribio de Benavente Motolinía, nos dice que Fray Juan de Perpiñán y Fray Francisco de Valencia, los que cada uno de estos bautizó, pasaron a ser de 100,000. Imagínense, 100,000 bautizados en un solo día. Motolinía continúa con su reporte y dice que serían hasta hoy día bautizados cerca de 5 millones. Imagínense los escritos. Fray Jerónimo de Mendieta nos dice que Fray Toribio de Benavente Motolinía trataba siempre de llevar en cuenta y memoria de lo que pasaba muchas veces en este padre hizo cuentas de los indios que él y sus compañeros podían haber bautizado. Acudían, y nos dice que acudían chicos y grandes, niños, viejos, familias enteras, que los indígenas se quedaban en los monasterios aprendiendo la doctrina y memorizaban las oraciones en latín. Muchos recibían aquel sacramento con lágrimas. ¿Quién podía atreverse a decir que estos venían sin fe? Pues de tan lejanas tierras venían con tanto trabajo. Había caravanas impresionantes para llegar hasta donde estaba la reina celestial y venían de lugares tan lejanos que ni siquiera había llegado algún fraile a evangelizar ahí todavía. Y entonces los franciscanos no daban abasto. Mendieta continuó, eran tantos los que en aquellos tiempos venían al bautisterio que a los mismos que bautizaban muchas veces acontecía no poder alzar el brazo con que ejercitaban para el ministerio. O sea, les tenían que agarrar el brazo para echarles el agua. Por eso era que, bueno, pues como eran tantos, bueno, hoy todos Juan, hoy todos María, mañana todos Pedro, y así, porque era demasiada la gente que se bautizaba. Y todo fue gracias a la evangelización sin precedente que dio pauta Santa María de Guadalupe solamente con su imagen. Y eso lo van a ver el día de mañana. Bueno, y pues entonces aquí vemos que en muchas ocasiones se contaron cerca de 2,000 indígenas en los patios de los monasterios esperando pacientemente ser bautizados. Cuando se les despedía sin darles el sacramento, los indios volvían a sus casas llorando y quejándose y diciendo mil lágrimas, mil lástimas, que eran para quebrar los corazones aunque fueran de piedra. Acontecía, decía Mendieta, por los caminos, montes y despoblados, seguir a los religiosos 1,000 y 2,000 indios e indias solo para confesarse. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven este suceso tan impresionante de nuestra Reina Celestial? Bueno, hermanos, pues hasta aquí mi presentación. Yo los espero no haberme pasado mucho tiempo, pero es que no podemos dejar de hablar de Santa María de Guadalupe. Don Jesús, no sé si haya por ahí alguna pregunta, un comentario, no sé si tengan alguna duda. Hay una pregunta, Zuli, pues muchas gracias, pero primero que todo, darte las gracias por tu plática, pues estoy seguro que todas las personas que te han escuchado y visto crecieron en conocimiento sobre nuestra Santa Madre María de Guadalupe. Tengo una pregunta, y esta es, ¿quién hizo el calendario gregoriano? No, es una de las dudas que tienen. Lo demás yo creo quedó muy claro con la explicación que tú nos has dado. Bueno, fue el Papa Gregorio. Lo que pasa es que
es una larga historia. Ustedes van a poder ver en el curso completo cómo es esta explicación. Miren, anteriormente éramos regidos por el calendario juliano, pero teníamos una acumulación de tiempo que iba haciendo, que se iba recorriendo los días, y entonces se hizo un ajuste para que quedaran los días en los 365 días como nosotros lo vemos el día de hoy. Y esto fue a partir del Papa Gregorio, pero no recuerdo Gregorio qué. No sé si Javier esté por ahí para que nos pueda echar la mano. Para que... Javier, porfa. Sí, hola, hola, Zuli. Bueno, efectivamente el Papa Gregorio VIII, si mi memoria no me falla, Papa Gregorio VIII en el año de 1585, específicamente el 5 de octubre, pasa a ser, en lugar de amanecer 5 de octubre, amanece 15 de octubre. 10 Por eso, días. exactamente, se le quitan, fíjate, aquí no están exactamente, Gregorio 13, ahorita verificamos, muy bien, Mine, gracias, Mine. Sí, Mine Musquiz también, compañera, es correcto, Gregorio 13 es el papa que hace este cambio, y por eso cuando tenemos, hay una Santa Teresa o Santa Teresita que se festeja, ¿verdad? Ella murió ahí a la medianoche del día 4 o 5, pero a ella se le festeja, o el santo de ella es el 15 de octubre, porque pues ella, vamos, a las 12 de la noche ya era día 15. Entonces, fue por eso que se hace este ajuste, pero efectivamente en el solsticio de invierno de 1531 era 12 de diciembre. ¿Verdad? Exactamente. Al Papa, y lo que pasa es que en la Semana Santa, como se hace por ahí en una de las tercera luna llena del año, ¿verdad? Se daban cuenta que se estaban recorriendo los días, y los astrónomos del Vaticano, o sea, el Vaticano siempre ha tenido astrónomos, no astrólogos, no, astrónomos, le dijeron al Papa Gregorio que se estaban recorriendo los días, y por eso se hace este cambio. ¿Ah? Para llegar a los 365 días, tal y como los 6 tenemos hoy horas. en nuestro día, en Así nuestro calendario. Así es, por eso ajustamos, cada 4 años ajustamos el día 29 de febrero para ajustar en un momento dado, ¿verdad? Porque son 365 días y 6 horas. Por eso, ¿verdad? Hacemos el ajuste cada 4 años, agregando un día más al año. Así es. Bueno, esperemos que haya quedado bien explicada la pregunta. Y también nos corrige, 1582. Yo les dije 1585, pero es 1582. Muy bien, muy bien. Muy bien. Gracias, Mine. Gracias. Bueno, esto es para que todos vean que detrás de nosotros hay un gran equipo que está apoyándonos, y créanme que los nervios, por más que estudiemos y lo pongamos en las presentaciones, a veces los nervios nos ganan y se nos van las fechas, porque son muchas fechas. Pero oye, Zuli, si me permites hacer un comentario, claro. Perdónenme que no encienda la cámara. Para todos, es que Javier decía que era Santa Teresita el Niño Jesús, pero es la muerte de Santa Teresa de Ávila, o sea, el mismo año que muere Santa Teresa de Ávila, 1582, es el año que el Papa Gregorio XIII decide modificar el calendario, y lleva su nombre precisamente ahora el calendario gregoriano por él. Y como ustedes saben, la iglesia por lo general celebra a una persona que ha sido proclamada santa el día, por lo general, el día que nacen al cielo, o como nosotros decimos coloquialmente, el día que mueren. Y Santa Teresa muere un 5 de octubre, pero ese es el día que el Papa Gregoriano decide que se modifique, entonces por eso la celebramos el 15 de octubre.
Gregorio XIII y fue el año que murió Santa Teresa de Ávila. Por eso no se nos olvida 1582, esta mística, doctora de la iglesia, maestra de oración del siglo XVI. Así es. Gracias, Mine. Muchas gracias, Mine.